Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuevamente con ustedes, soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib de Venezuela, representante de la Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes, la UAMI. Junto al Centro Islámico Boliviano presentamos esta nueva charla, esta nueva clase, que espero que sea de beneficio para ustedes y que les sirva en algo. Y aunque lo que les diga ya lo conozcan, el profeta que la pasa con él dijo: quien busca el camino al conocimiento, Alá le facilita el camino al paraíso. Así que no importa si lo que les digo ya lo conocen o ya lo han escuchado antes, pero el simple hecho de escuchar la charla y buscar el conocimiento es una forma para que Alá les facilite el camino al paraíso. La clase de hoy habla sobre los pecados, sobre qué hacer cuando tienes tantos pecados que te desesperas, que ya no sabes qué hacer, que ya no sabes si Allah te va a perdonar, que te crees un hipócrita, que simplemente sientes que ya no tienes solución, ¿no? Que ya no hay nada que hacer, y lo que hace es hundirte más y más y más. En primer lugar, hay que aclarar algo: todos los seres humanos son pecadores. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Kullu bani Adam khatiun wa khairul khati'in at-tawwabin. Todos los hijos de Adán son pecadores y el mejor de los pecadores es el que se arrepiente. Entonces, en base a esto se afirma: todos los seres humanos cometen pecados, todos los seres humanos cometen errores. Pero ¿qué hacer cuando esos pecados son tantos que terminas hundiéndote en la depresión o terminas creyendo que ya no hay nada que hacer, que ya no hay salida posible? Esto es un pensamiento erróneo, es un pensamiento que va completamente en contra de los principios islámicos, y alguien que tenga fe en su corazón nunca debería sentir eso. Este sentimiento es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De no conocer a Allah. Cuando una persona no conoce bien a su Señor, no conoce sus nombres y atributos, no conoce sus significados, tiende a pensar mal de su Señor sin darse cuenta. El profeta que la pasa con él dijo, que Allah dijo, que si alguien se presenta a él con pecados tan grandes como la tierra, pero no le asoció nada, que si fue monoteísta, Allah se va a presentar ante él con un perdón tan grande como su pecado. ¿Quién es Allah? ¿Qué es lo que nos dice Allah con respecto a los pecados? Él nos dice que es el perdonador, que es el compasivo, que es el misericordioso, que es el que acepta el arrepentimiento de las personas. En la sura 39, la sura de los tropeles, en el versículo 51, Allah nos dice algo. Él dice: dile, o sea, le ordena al profeta que la pasa con él, decirle a los creyentes: ustedes que están hundidos en los pecados en detrimento propio, no se desesperen de la misericordia de Allah. Por cierto que Allah puede perdonar todos los pecados. Entonces, cuando una persona tiene tantos pecados que cree que Allah no se los va a perdonar, es porque está pensando mal de su Señor, es porque no lo conoce. Allah es el que te dice, Él mismo es el que te dice: ven a mí con los pecados que tengas y arrepiéntete sinceramente, que yo te voy a perdonar. No hay un pecado que Él no perdone. El único pecado que Él no perdona a quien lo haga y no se arrepienta es la idolatría, la asociación. Si una persona hace idolatría y se arrepiente, Allah lo perdona con completa seguridad. Pero fuera de ello, Él puede perdonar cualquier pecado sin ningún tipo de problemas. La misericordia de Allah es más grande de lo que nosotros podemos pensar, y no hay pecado, por más grave que sea, que pueda ser mayor que su misericordia. Entonces, al nosotros entender que la misericordia de Allah es tan grande y es tan amplia, nos vamos a dar cuenta de que hay esperanza, de que hay una salida, de que hagas lo que hagas o hayas hecho lo que hayas hecho, si te arrepientes ante Allah, Él te va a perdonar. Si no sientes eso, es porque no estás conociendo bien a tu Señor, porque tienes dudas de la misericordia de Él. Y no solamente es la misericordia al perdonar. También Allah se complace de una persona que se arrepiente, se complace de una persona que hace un pecado y se arrepiente. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo
que Alá dijo que si nosotros no hiciéramos pecados, Alá nos cambiaría por otras personas que sí hicieran pecados y se arrepintieran, únicamente para que se arrepintieran. Pero ¿por qué a Alá le gusta tanto el arrepentimiento? ¿Qué es lo que tiene el arrepentimiento distinto a las demás personas? Eso se narra en un hadiz que nos contó el profeta, que le pasa con él, cuando él dice que la alegría que Alá siente cuando una persona se arrepiente es igual o es parecida a la alegría que siente un hombre que está en el desierto con su camello, y en el camello está su agua y su comida, y él se queda dormido, y cuando despierta se da cuenta que el camello no está, el camello desapareció. Esa persona se siente desesperada, se siente perdida, porque sabe que no tiene oportunidad de sobrevivir y que va a tener una muerte muy lenta, muy dolorosa, y se siente desesperado. De repente voltea y ve a su camello parado con su agua y su comida. Esa persona se alegra tanto que alza las manos al cielo y dice: Alá, yo soy tu Señor y tú eres mi siervo. La alegría lo hace equivocarse, y la emoción que tiene de salvarse lo hace equivocarse. La alegría que Alá siente cuando tú te arrepientes de tus pecados es mayor que la alegría que ese hombre sintió o siente al haber encontrado ese camello. Seguramente ustedes habrán visto alguna película o algún programa de náufragos, cosas así, que ven que cuando un hombre está en una isla y aparece un avión o un barco, esa persona empieza a gritar como loca, empieza a saltar para que lo vean y lo escuchen, y cuando lo escucha se siente aliviado. Bueno, ese alivio, esa alegría que esa persona siente es mayor, lo que la siente cuando te arrepientes es mucho mayor que eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete un pecado y se arrepiente, está reconociendo realmente que tiene un Dios que es capaz de perdonar sus pecados. Esa es la persona que ha completado el monoteísmo. Sabe que su Señor puede perdonar sus pecados, sin importar los que sean. Siempre y cuando la persona se arrepienta sinceramente, Allah les va a perdonar. Allah le perdonará ese pecado y cualquier otro. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al lidiar con nuestros pecados es que recaer en un pecado no significa que el arrepentimiento no es sincero. Si una persona comete un pecado, sea cual sea, y se arrepiente sinceramente, Allah lo va a perdonar sin duda alguna. Pero si esa persona posteriormente se equivoca y vuelve a caer en el mismo pecado, no significa que esa persona es hipócrita, no significa que esa persona es falsa, no significa que ese arrepentimiento no fue sincero. Al contrario, sí fue sincero, pero el ser humano por naturaleza es débil, el ser humano por naturaleza es pecador, y si nosotros somos capaces de reconocer eso, aquel que nos creó y nos dio esta forma y nos dio este intelecto lo sabe más aún. Entonces, si cometes un pecado y te arrepientes y recaes nuevamente, vuélvete a arrepentir y Allah te va a volver a perdonar. Y si lo vuelves a hacer, vuélvete a arrepentir y Allah te va a perdonar nuevamente. Y si lo vuelves a hacer, te vuelves a arrepentir y Allah te va a perdonar nuevamente. Y así sucesivamente hasta que te llegue la muerte, o hasta que ya no cometas ese pecado. Pero la situación es que no porque recaigas en un pecado significa que tu arrepentimiento no fue válido. Al contrario, tu arrepentimiento sí fue válido, el primero, y sí fue sincero, pero el ser humano por naturaleza es débil. Otro punto a tomar en cuenta o a tener en cuenta muy importante es la dureza. No ser tan duros con aquella persona que se arrepiente, y esa persona que hace pecados no debe ser tan dura consigo mismo, creyendo que no merece vivir, creyendo que es la peor persona sobre la tierra, creyendo que Dios nunca lo va a perdonar. Y nosotros como seres humanos no tenemos que ser tan duros con aquellas personas que veamos haciendo un error y que se equivoque. Esto es porque recuerda que en algún momento tú vas a estar al frente de tu Señor con tu lista de pecados propias, con tus faltas propias. Y a lo mejor esa dureza o esa recriminación que le hagas a una persona puede ser la causa por la que tú mismo
o la que tú misma te hundas sin darte cuenta. Porque esto, en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam contó que habían dos hombres de la tribu de Israel, las naciones antiguas. Uno de esos hombres era muy devoto, rezaba mucho, hacía muchas cosas buenas y siempre estaba en constante adoración, mientras que el otro era pecador, mientras que el otro era una persona con muchas faltas, con muchos pecados. Y el que era muy bueno siempre le recriminaba al otro y le decía arrepiéntete ante su Señor, vuélvete a tu Señor y cosas así. Y el otro lo ignoraba, no le hacía caso. Hubo un momento en que el que era muy bueno le terminó diciendo, te juro que Dios no te va a perdonar. Y se dejaron de hablar. En el día del juicio, Alá los va a traer a ambos y le va a decir al que hacía muchos pecados, te perdono tus pecados, entra al paraíso. Y le va a decir al otro, muy enojado, ¿quién eras tú para decir a quién iba a perdonar y a quién no? ¿Con qué derecho tú condicionabas mi misericordia? Y va a ordenar a los ángeles que lo arrastren hasta el infierno. Esa acción o esa actitud que él tomó de decirle al otro, te juro que Allah no te va a perdonar, ante Allah fue más grave que todos los pecados que había hecho la otra persona. ¿Por qué? Porque se volvió una persona dura, se volvió una persona arrogante y su corazón se endureció hasta el punto de que él se tomó la libertad de hablar de la misericordia de Allah. Entonces la dureza no forma parte de los modales del creyente, ni con él mismo, ni con los demás. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado con sus compañeros y pasó caminando un hombre al frente de ellos. Y él dijo, esa persona que pasó caminando, que va a pasar caminando, es alguien del paraíso. Abdullah ibn Omar, el hijo de Omar ibn al-Khattab, al ver a ese hombre, se quedó pensando y dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él va a estar en el paraíso. No dijo que yo, no dijo que él, no dijo que fulano, sino que se refirió a él. Quisiera saber qué es lo que él está haciendo para haber sido merecedor de esa noticia y ver si lo puedo hacer yo también. Entonces él fue a la casa de ese hombre y le dijo, tuve un problema familiar y me gustaría quedarme unos días contigo. El hombre le abre la puerta y él se queda unos días con él y él se queda analizándolo, pensando en él, observándolo, qué es lo que hace, cuánto reza, cuánto ayuna, cuánto da de caridad, cuánto hace obras buenas. Y él se quedó pensando y pensando los días. Abdullah ibn Omar le dice al hombre, ¿sabes que el profeta que la pasa con él dijo sobre ti que tú ibas a ir al paraíso? Pero yo te he visto rezando y hay gente que reza más que tú. Te he visto ayunando, hay gente que ayuna más que tú. Te he visto haciendo caridades, pero hay gente que es mejor que tú. O sea, todas las obras buenas que tú haces, he visto gente que lo hace más y mejor que tú. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam se refirió a ti. ¿Qué es lo que tú haces para que él haya dicho eso? Y él le dijo, tú ves lo que yo hago es lo que viste, ni más ni menos. Pero hay una cosa que yo hago que no viste. Él le pregunta cuál es y él dice, cada noche, antes de dormirme, yo perdono a todas aquellas personas que me hayan hecho un daño, los conozca o no los conozca. Sepa lo que haya hecho o no sepa lo que hayan hecho. Limpio mi corazón de rencor, limpio mi corazón de odio. Y ese era el motivo por el que Allah le anunció el paraíso estando vivo. Recuerden que Allah es competitivo en el buen sentido de la oración, del significado. Si tú eres bueno, Allah va a ser más bueno. Si tú tratas de ser más bueno, Allah va a ser mucho más bueno contigo. Y si intentas ser mucho más bueno, Él va a ser mucho más bueno contigo hasta que no lo puedas superar. Había un hombre también que contó el profeta que la pasa con él, que él era prestamista. Él prestaba dinero a la gente pobre o a las personas pobres o ricas y él no hacía ni obra buena. Todas las obras que él hacía eran malas y malas, pecados, faltas, cosas malas. ¿Cuál era su única obra buena? Que él le decía a sus cobradores, cuando vayan a cobrarle a una persona y no tenga cómo pagar, sean tolerantes, porque a lo mejor Allah puede ser tolerante conmigo.
Entonces el profeta dijo que en el día del juicio Alá lo va a llamar a rendir cuentas y le va a decir: tú fuiste tolerante con mis siervos y hoy yo voy a ser tolerante contigo, te perdono todos los pecados y entra al paraíso. Entonces vean que como tú trates a las personas, Alá va a tratarte a ti y mejor. No tomes nunca una actitud negativa en cuanto a una persona que haya hecho pecados, ni a terceras personas, ni a ti mismo, porque eso, sin darte cuenta, te va a terminar perjudicando únicamente a ti. No importa lo que la persona te haya hecho, si se arrepiente, acepta su arrepentimiento y acepta su perdón, porque en un momento tú vas a estar frente a Allah haciendo lo mismo, pidiéndole a Allah su misericordia, pidiéndole a Allah su perdón. Otro ejemplo de esto es la historia de Aisha y Abu Bakr, que Allah se complazca de ambos. En una ocasión, Aisha estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam en una expedición y ella dormía en una carpa cerrada. Ella se quedó dormida y ella tenía un collar que se lo habían prestado. Al ella despertarse, ella empieza a buscar el collar, se toca el pecho, no ve su collar y empieza a buscarlo por todas partes. Cuando lo encuentra, ella sale y se da cuenta de que todos se habían ido, de que ya no había nadie. Ella se siente perdida y pasa un hombre en un camello y la reconoce y le dice: yo te llevo a donde está el campamento, donde están los hombres acampando. Y él le da su asiento en el camello, él se baja y él la va llevando. Y la llevó hasta donde estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y los demás musulmanes y la dejó allí. Eso no tiene nada de especial, no tiene nada de malo y no hubiera sido algo que hubiera llegado a trascender si no hubiera sido porque había una persona mala allí. ¿Qué hizo esa persona mala? Empezó a propagar un rumor sobre Aisha. ¿Quién es ella? Vean que vino con un hombre sola. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién sabe quién ahora está haciendo? ¿Dónde lo estuvieran haciendo? Ella es la esposa del profeta, que eso es algo inmoral, que no sé qué cosa. Y empezó a crear un chisme muy, muy grande que se extendió por toda la ciudad y el honor de Aisha, radhiyallahu anha, quedó manchado. Hasta el punto que el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaba a ella, le decía: dime la verdad si tú hiciste algo malo o no. Y ella le decía: yo no te voy a responder, porque si te digo que sí, estaría mintiendo, y si te digo que no, a lo mejor no me vas a creer, voy a esperar que Allah revele mi inocencia. Y pasaron varias semanas hasta que Allah reveló más de 10 versículos probando la inocencia de Aisha. Pero ¿quién era ese hombre que había iniciado ese rumor, o que había ayudado a propagar ese rumor? Era un pariente de ella, era un pariente de Abu Bakr, de su padre, que era alguien muy pobre y que él vivía por la caridad que Abu Bakr le tenía asignada. O sea, Abu Bakr le daba dinero a él mensualmente para que él pudiera vivir. ¿Y cómo le pagó él? Causándole ese daño tan grande a su hija. ¿Qué harías tú en ese caso? Alguien que tú ayudas económicamente, que vive por el dinero que tú le das, le hizo ese daño tan grande a su hija. Lo mínimo sería suspenderle la ayuda, no volverlo a ayudar más. Y eso fue lo que hizo Abu Bakr. Dijo: juro por Allah que ya no le voy a volver a ayudar más. ¿Y qué hizo Allah? Al escuchar eso, reveló unos versículos del Corán que dicen que los ricos y adinerados no juren que van a dejar de asistir a sus parientes más próximos y que perdonen. ¿Acaso no les gustaría ser perdonados por Allah? Abu Bakr en ese momento reacciona y dice: juro por Allah que nunca voy a dejar de asistir a ese pariente. Vean algo, ese hombre no era una persona buena. Él le causó un daño muy grande a Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Abu Bakr, con justa razón y con un motivo más que justo, dice: ya no lo voy a ayudar más. No dijo me voy a vengar de él, no dijo lo voy a golpear, no dijo le voy a hacer daño. Lo único que dijo fue: ya no le voy a ayudar más. ¿Y qué fue lo que le dijo Allah? No jures que no lo vas a ayudar. Síguelo ayudando y aparte de eso, perdona lo que te hizo. Aún así no te pida disculpas, perdónalo. ¿Acaso no quieres ser perdonado por Allah? Entonces, una de las razones que te puede ayudar a sentirte mejor es que si una persona está haciendo un pecado o hizo un pecado, sé tolerante, sé misericordioso.
sé compasivo. Y Allah lo va a hacer contigo. Eso va a traer dos beneficios. El primero y más inmediato es que tu corazón se va a hacer mejor, más creyente, lo vas a proteger del odio, lo vas a proteger del rencor, que son enfermedades. Y segundo, que en el día del juicio, inshallah, te vas a presentar ante Allah y le vas a poder decir: yo perdoné a fulano de tal que me hizo daño, a fulana de tal que me hizo daño, buscando tu misericordia, buscando tu perdón. ¿Qué crees que te va a responder Allah? ¿Qué piensas que te va a responder Allah? El mismo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah dijo: Ar-Rahimuna y Arhamuhumur Rahman. Y también dijo: Irhamu man fil ard y arhamukum man fis sama, que significa: los misericordiosos tendrán la misericordia del compasivo, y sean misericordiosos con aquellos que están en la tierra, para que el que está en los cielos sea misericordioso con ustedes. Entonces llevamos 3 puntos. La primera de ellas es reconocer a tu Señor quién es Allah, cuáles son sus características. Él es perdonador, Él es compasivo, Él es misericordioso, o es el Arhamur Rahimin, es el más misericordioso de los misericordiosos. No dudes de eso, no desconozcas a tu Señor y te vas a sentir mucho mejor, mucho más tranquilo. Segundo, las recaídas no significa que el arrepentimiento no es válido. Tercero, la dureza, no ser duro ni contigo mismo ni con las personas que hayan hecho errores. Y recuerda algo, más que un error, si una persona te dice que te hizo algo o hizo algo malo, recuerda que antes de desobedecerte a ti, desobedeció a su Señor. Y tienes que reconocer eso. Hay 2 tipos de personas. Una, las que le gusta hacer vencer su posición, sus derechos, su palabra o a sí mismo. Y otra es la que le gusta hacer vencer la verdad o hacer vencer la palabra de Allah. ¿Qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando conquistó Mecca? Cuando tuvo a todas las personas de Quraysh que lo habían perseguido, que lo habían torturado, que lo habían lastimado, que lo habían expulsado, que habían matado a sus compañeros, que le habían hecho tanto daño durante tantos años, que le habían hecho la guerra. Cuando él tuvo el poder sobre ellos, cuando él los tenía rodeados con su ejército y completamente vulnerables, él les preguntó: ¿qué piensan que voy a hacer con ustedes? ¿Qué dijeron ellos? El bien, porque tú eres alguien bueno, hijo de alguien bueno. Él dijo: son libres, pueden irse, no hay nada que recriminar hoy. Él no aplicó el principio de reciprocidad, no aplicó la justicia, ni siquiera fue justicia, porque hubiera sido justo, muchos de ellos hubieran sido encarcelados como criminales de guerra, porque fueron gente que hizo mucho daño a hombres, a mujeres, a niños. Él aplicó la misericordia, dijo: son libres, no hay nada que recriminarles hoy. ¿Qué pasa en ese momento? Miles y miles de personas dijeron: Ashhadu an la ilaha illallah o Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y se reveló la sura de la victoria. Cuando llegue la victoria de allá, Nasrullahi wal Fath, y la gran conquista. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, y veas a las personas entrando en la religión de Allah en grandes grupos. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Vea con lo que Allah termina la sura. Innahu kana tawwaba. Él en verdad acepta el arrepentimiento de las personas. Miles de personas se arrepintieron en ese momento de todo el mal que habían hecho, y Allah se los arrepintió. Él no dijo en esa sura que era el misericordioso, no dijo que era el compasivo, no dijo que era el justo, dijo Tawwaba, que es el que acepta el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa ocasión fue de arrepentimiento. Primero Allah aceptó el arrepentimiento de todas esas personas que, a pesar de todo lo que habían hecho algo mucho peor, que era la idolatría. Habían metido estatuas en la Kaaba, habían adorado dioses, habían luchado contra Allah y su mensajero, contra los creyentes, y Allah los perdonó inmediatamente. Por eso dice, Él es el que acepta el arrepentimiento. Y también está la lección que nos dio el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que eran personas que él mismo había visto cómo lo habían lastimado. No es que él escuchó que esas personas eran malas, no es que él escuchó que esas personas
hacían daño. Él fue la víctima de esas personas, él fue la víctima de todos esos abusos, él principalmente, y en ese momento cuando él pudo hacer algo contra ellos, dijo, son libres, no tengo nada en contra de ustedes. Ese es un ejemplo de misericordia, ese es un ejemplo de perdón. Otro punto muy importante es, ¿acaso los pecados o el pecador es igual al hipócrita? ¿Acaso una persona que tenga muchos pecados y, por ejemplo, rece o tenga muchos pecados y que intente hacer cosas buenas, ¿acaso es un hipócrita? La respuesta es no. Hipocresía y pecados no son sinónimos. Y la hipocresía y los pecados no tienen ninguna relación. Puede haber una persona que sea muy pecadora, que tenga muchos pecados, pero tenga fe en su corazón, sea creyente. Alá puede ser justo con esa persona y castigarlo, o puede ser misericordioso y perdonarlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam contó que en el día del juicio va a venir un hombre a rendir cuentas que va a tener tantos pecados, hasta como le alcance la vista, y lo único que va a tener a su favor va a ser una tarjetica, se conoce como el hadith de la tarjeta, en la que él unificó a Allah sinceramente, dijo, Allah es uno solo, el único, sin asociados. Allah le va a hacer rendir cuentas y le va a decir, ¿tienes alguna excusa para haber hecho estos pecados? Y él dijo, no, Señor. Y Allah le va a decir, y esta es la única obra buena que tienes. Dijo, vas a rendir cuentas y no se va a cometer injusticia alguna contigo. Él se va a creer a sí mismo perdido, porque tiene tantos pecados hasta como le alcance la vista, cada uno más largo que otro, cada uno peor que el otro, y una sola tarjetica con una sola obra buena, con un solo dicho que él dijo. Cuando lo pongan en la balanza, le va a poner sus pecados en una parte y sus obras buenas en la otra. A la vista del hombre, y sorprendentemente, el plato que tenía el dicho que él dijo sobre Allah va a ser más pesado que todos sus pecados juntos. Y él, sorprendido, va a preguntar por qué, y Allah le va a decir, nada es más pesado que mi nombre. Y tú dijiste eso, cuando lo dijiste, él lo dijo sinceramente, él lo dijo de corazón, creyendo en eso. Entonces tuvo muchos pecados, pero era creyente. Un hipócrita no es el que no hace pecados. El hipócrita es diferente, es otro tipo de personas. Mientras que el profeta también sallallahu dijo que la primera persona que va a rendir cuentas en el día del juicio era alguien que fue al yihad y le dijo, y murió en el yihad, en la guerra, en el camino de Allah, luchando. Allah lo va a llamar y le va a preguntar, ¿qué hiciste en tu vida? Y él va a decir, luché por ti, Señor, hasta que me mataron, hasta que caí muerto. ¿Y qué le va a decir Allah? Va a decir, mentiste, mientes, tú no lo hiciste por mí. Tú lo hiciste para que las personas dijeran que eras valiente, y las personas lo dijeron. Y le va a ordenar a los ángeles que lo arrastren por el rostro hasta el infierno. Entonces aquí vemos que esta persona no tenía pecados, o no tenía muchos pecados, sino que se sentía orgulloso de haber muerto por la causa de Allah, pero nunca lo hizo por él. A pesar de que hizo una de las mayores obras, no fue sincera. Mientras que el otro hizo muchos pecados y hizo una obra buena, pero fue sincera. Y así como esta obra, este ejemplo hay muchos. Entonces es muy común, al menos acá, no sé si en sus respectivas ciudades pasa, pero es muy común escuchar en las mezquitas que yo he visto a fulano de tal haciendo esto y esto, yo no sé para qué viene, que es un hipócrita o no sé qué cosa, o gente que dice, yo para qué voy a ir a la mezquita si yo soy un hipócrita, que no sé qué cosa, que yo ya tengo un lugar en el infierno, no sé qué cosa. No, los pecados no es hipocresía, la hipocresía es una cosa y los pecados son otras. Puedes tener muchos pecados y ser creyente, puede ser que no tengas pecados o que tengas muy poquitos pecados y ser un completo hipócrita. Y ojo, es muy delicado, bastante delicado juzgar a una persona de hipócrita. ¿Por qué? Porque la fe está en el corazón. Y a menos que tú puedas abrir el corazón de esa persona y ver si hay fe o hay hipocresía y decirlo, sí. O a menos que venga Jibril y te diga fulano de tal es un hipócrita y tú lo afirmes porque
recibiste una revelación, entonces ahí sí lo podrías decir con propiedad. Pero si no es el caso, si tú no puedes abrir los corazones y no recibiste ninguna revelación, tildar a una persona de hipócrita es algo bastante delicado, que más que preocuparlo a él, te tiene que preocupar a ti mismo. Una vez un hombre, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, mató a un incrédulo en una batalla, después que lo había desarmado, y el incrédulo antes de morir, antes de que lo mataran, él dijo la ilaha illallah. Y el musulmán pensó, lo está diciendo para salvarse, hipócrita, falsamente, por miedo, y lo mató. Cuando lo mata, el profeta sallallahu alaihi wasallam se entera de lo que pasó y lo manda a llamar y le dijo, ¿por qué lo mataste? Si él dijo la ilaha illallah. Él dijo, es que lo dijo para salvarse. El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó, ¿acaso tú abriste su corazón y pudiste ver lo que había en él para decir que era un hipócrita? ¿Qué vas a hacer en el día del juicio por haber matado a alguien que dijo la ilaha illallah? Entonces cada vez que podía se lo repetía, ¿qué vas a hacer en el día del juicio por haber matado a alguien que dijo la ilaha illallah? Así que lo externo es una cosa, pero lo interno solamente lo conoce Allah. Puede que tú te creas muy creyente, puede que tú te creas una persona muy buena con derecho a juzgar a otras, pero puede ser que la persona a la que estás juzgando, a la que estás recriminando, tenga una posición más alta ante Allah que la tuya. Entonces, ¿qué actitud tomamos ante esas personas? Callarnos la boca. O si la vas a abrir, que sea para el bien. Pide a Allah por él, que Allah lo guíe, que Allah lo aleje de los pecados, que Allah que nos guíe a todos y nos aleje de los pecados. Pero tildarlo de hipócrita, tildarlo de no musulmán, eso es algo bastante delicado, que te puede traer muchas consecuencias negativas y ninguna positiva. No conozco ni se conoce ninguna consecuencia positiva de insultar a una persona o de decirle hipócrita. Por último, espero que Allah nos dé sinceridad a todos, que nos conceda un arrepentimiento sincero, que nos permita vivir lo mejor de esta vida y lo mejor de la próxima, y que nos haga morir como musulmanes, como creyentes. Que la última de nuestras obras sea la mejor. Si tienes pecados, si tienes faltas, no te desesperes. La misericordia de Allah es más grande que cualquier pecado que tú puedas hacer. Y el arrepentimiento de Allah siempre está abierto. Hasta que mueras, hasta el día en que mueras o hasta el día en que llegue, o hasta el momento en que llegue el día del juicio. De resto, el arrepentimiento está allí, el arrepentimiento está abierto. Y ten en cuenta algo, nadie, ninguna persona puede ni debe quitarte tu derecho a arrepentirte. Por más insultos que puedas recibir, por más críticas que puedas recibir, nadie te puede decir que eres un hipócrita, nadie te puede decir que Allah no te va a perdonar, nadie te puede decir que estás perdido. Tú puedes volver a Allah en cualquier momento. Con una simple frase podrías volver a ser la mejor persona o la persona más amada por Allah. Por una simple frase podrías borrar todos tus pecados. Por una simple frase también te podrías condenar, como hemos visto anteriormente. Entonces cualquier cosa mala que hagas, recuerda que tienes un Dios que ya lo sabe, que ante él no hay secretos, pero que está dispuesto a perdonarte siempre y cuando te arrepientas. Barakallahu fikum, le pido a Allah que nos guíe a todos. Si en esta clase hay algo bueno o hay un beneficio, viene únicamente de Allah. Si hay un error, viene de mi parte y del Shaitán. Cualquier duda, pregunta o sugerencia va a ser bien recibida. Y le pido a Allah que nos bendiga a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.